Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta Semana Bíblica, año 2021, que los sacerdotes de la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en nuestra comunidad de Chapala, les ofrecemos a todos ustedes. A lo largo de toda esta semana, vamos compartiendo los sacerdotes con cada uno de ustedes el tesoro de la palabra de Dios, y que a propuesta de la Comisión Bíblica de nuestra Arquidiócesis de Guadalajara para este año, la temática va a girar en torno a San José, en cuyo patrocinio nos encomendamos y que el Papa Francisco lo ha nombrado para este año de manera muy especial. Ahora, hijos, antes de comenzar nuestro primer tema, les invito a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a lo largo de toda la semana, los diversos temas que vamos a exponerles a todos ustedes en esta semana bíblica giran en un tema: San José como modelo de las virtudes. Y en este primer día vamos a compartir con ustedes los elementos básicos de la vida de San José, tomados exclusivamente de la Sagrada Escritura. Posteriormente, dentro de la explicación, en su pantalla va a aparecer las citas bíblicas en las cuales pueden ir confrontando en el manejo de su propia Biblia, de su propia Sagrada Escritura, no solamente para ir practicando el manejo de la Biblia, sino sobre todo para que, tomando como fuente de conocimiento la palabra de Dios, puedan ahondar en la reflexión sobre San José. Primero, hermanos, vamos compartiendo sobre el origen de San José. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde nos basamos los católicos para hablar sobre San José? Primero, hijos, tenemos que entender que nuestras únicas fuentes confiables, es decir, en donde nosotros los cristianos podemos encontrar información básica y útil sobre San José, es en los Santos Evangelios, y en concreto en el Evangelio de la primera etapa de la vida de Jesús, es decir, de su infancia, que solamente los encontramos en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Ahora bien, podemos encontrar otra clase de fuentes, es decir, otras clases de referencias sobre la vida de San José. Pero estas las podemos encontrar en lo que los estudios bíblicos llaman la literatura apócrifa. ¿Qué significa esto? Son libros que fueron escritos más o menos en la misma época que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y que incluso tienen una temática religiosa, es decir, relacionada con Cristo, la Virgen María, los apóstoles o los primeros cristianos de la vida de la Iglesia, pero estos escritos no forman parte del canon de las Sagradas Escrituras, es decir, no forman parte de la colección de los libros que oficialmente reconoce la Iglesia Católica, y que esta colección de libros reconocidos oficialmente le llamamos el canon de la Sagrada Escritura, y son estos libros que tú tienes en tu propia Biblia. Por lo tanto, estos libros tú los puedes encontrar en otra clase de literatura, por eso se le llama apócrifa, es decir, totalmente alejada de lo que el sentido de la Iglesia quiere enseñar. O por esa razón, nosotros no vamos a tomar en cuenta esta literatura apócrifa,
porque normalmente este tipo de escritos fueron compuestos para justificar ciertas desviaciones doctrinales que desde los principios de la vida cristiana se presentaron en la iglesia. Por esta razón, solamente vamos a tomar en cuenta los dos evangelios de la infancia, es decir, San Mateo y San Lucas, que al inicio de nuestra exposición les comentaba. Ahora bien, esta vida de San José, primero la tenemos que iniciar con el estudio de su genealogía, es decir, sus ancestros, sus antepasados. Aquí es donde apelamos a lo que nos enseña San Mateo y San Lucas. San Mateo en el capítulo 1, versículo 16, cuando llama a San José el hijo de Jacob. O de acuerdo con San Lucas, capítulo 3, versículo 23, cuando llama que Elí fue su padre. Aquí yo quisiera resaltar, hermanos, que los evangelistas, tanto San Mateo como San Lucas, quieren resaltar en San José que él es descendiente de la familia del rey David. ¿Por qué razón? Porque los evangelistas quieren resaltar que el niño que legalmente va a reconocer San José como hijo de la Santísima Virgen María es descendiente de la casa de David, de acuerdo con lo anunciado por los profetas. Recordemos que una característica fundamental del Mesías, o mejor dicho, de los anuncios del Mesías en el Antiguo Testamento, es que el Mesías tendría que pertenecer a la descendencia del rey David. Por ende, San José es descendiente del rey David, junto con María Santísima. Ahora, hermanos, vamos a abordar el tema de su residencia. Los evangelios nos indican que San José vive en la ciudad de Belén. Hay que remontarnos ahora al libro del profeta Samuel, en donde nos dice que ya la familia del rey David, antes de que fuera llamado a ser rey, es decir, cuando era un simple pastor, su familia pertenecía también a esta misma ciudad, Belén. Obviamente esto nos ayuda a comprender el linaje del cual viene Jesús, es decir, del rey David. Ahora bien, aquí entramos en un término griego, que así denomina a San José en estos evangelios. Le llama tectón, es decir, es una palabra de origen griego que denomina un oficio. Y aquí es donde vamos a tener dos acepciones de la palabra. Una, que es una especie de mecánico en general, y otra, digamos, un significado mucho más concreto, mucho más especializado. Esta palabra tectón le denomina a un carpintero. Por lo tanto, de ahí viene la tradición de San José en su oficio, sea como obrero o sea como carpintero. Ahora bien, hermanos, vamos a analizando su matrimonio, es decir, la vida de relación que llevó con la Santísima Virgen María. Recordemos que, de acuerdo a los evangelios, María y José, al momento de la anunciación, estaban desposados, es decir, lo que para nuestro lenguaje contemporáneo ya podemos entender como comprometidos. Claro que actualmente el estar comprometidos sí establece ya un lazo de un compromiso simbólico, pero de acuerdo a la ley judía a la cual estaban sometidos tanto San José como la Virgen María, ya el desposorio ya implicaba serias consecuencias jurídicas, es decir, legales y religiosas, de la unión entre ambos. Es decir, aunque todavía no vivían juntos, el estar desposados bajo la ley judía ya implicaba un compromiso en el cual ya no se podían echar para atrás. Ahora bien, en este ambiente, en este contexto,
es donde ubicamos el evento fundamental de la encarnación, es decir, cuando el arcángel San Gabriel se aparece a la Santísima Virgen María para anunciarle que va a ser la madre de Jesús. De hecho, entendemos esta cuestión del desposorio cuando la Virgen, de manera sorprendente, le exclama a San Gabriel: ¿cómo puede ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Es decir, María Santísima perfectamente sabe cómo se generan las criaturas y por lo tanto ella reconoce que no ha tenido ninguna clase de contacto sexual con ningún hombre y por supuesto menos con el hombre con el cual se ha desposado, es decir, San José. De ahí viene que en este tema concreto de los desposorios y después con la segura sorpresa que se llevó San José cuando su esposa le comunica que va a tener un hijo y que ese hijo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, cuando tengamos en cuenta que la revelación del Espíritu Santo no se había dado a conocer al pueblo de Israel, era lógico que para San José esto iba a constituir para él una dura prueba. De ahí que tenemos que para él se le presentó una seria cuestión de conciencia. Por un lado, estaba el cumplimiento de la ley de Moisés, que para una mujer que hubiera sido infiel, aunque hubiera sido en el desposorio, la condena era la lapidación. Y por el otro lado, era su intenso y auténtico amor que sentía por su esposa. Por lo tanto, San José toma la decisión de seguir el segundo camino. Ama a María Santísima, pero para evitarle el castigo seguro en esa situación, de acuerdo a la ley de Moisés, prefiere dejarla en secreto. De ahí que, como sabemos, un ángel se le aparece a San José en sueños para revelarle la gran misión que San José va a tener en la historia de la salvación. Y de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 19 al 24, quisiera resaltar un detalle, la cuestión del nombre. El arcángel le dice a San José: ese niño tú le pondrás por nombre Jesús. Recordemos que de acuerdo a la ley judía, que ustedes perfectamente pueden confrontar, es decir, revisar en el Pentateuco y en concreto en los libros del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que comprenda precisamente la ley judía, la imposición del nombre del niño por parte del hombre, por parte del varón, era la causa suficiente para reconocer la paternidad del niño. Por lo tanto, lo que Dios le está pidiendo es a San José que lo reconozca como su propio hijo, con todos los derechos y todas las obligaciones que la ley judía le daba por ese acontecimiento. Por eso, el que le hubiera puesto el nombre de Jesús significaba que San José, al cumplir la voluntad de Dios, estaba reconociendo a ese niño como su propio hijo. Y recordemos que el nombre en la Sagrada Escritura no solamente se toma como un modo de identidad, sino sobre todo como un modo de entender la misión de ese niño bajo el significado del nombre. Si sabemos que Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva, por lo tanto la misión de ese niño será la de salvar a la humanidad de sus pecados a través de su sacrificio en la cruz. Pasamos a otra parte importante de la vida de San José, que es cuando tiene que huir a Egipto debido a la persecución que el rey Herodes desata en contra de él y en contra de los niños de la comarca de Belén, avisado por los magos de Oriente, popularmente conocido como los Reyes Magos.
De ahí que San José se convierte en un migrante, ya que va a una tierra extranjera como Egipto. Pero al finalizar esta estancia, otra vez vuelve a recibir el mensaje del ángel para regresar de Egipto e instalarse en Nazaret, en esa ciudad en donde va a desarrollar la vida de familia. Y es como conocemos entonces la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. Aquí es donde encontramos ya a San José en el desarrollo de un hombre, si se me permite la expresión, común y corriente, un hombre judío absolutamente normal, dedicado enteramente a su oficio, dedicado enteramente a su familia, dedicado enteramente a la misión que Dios le ha dado, sobre todo en la educación religiosa de su hijo. Prácticamente en esta vida, podremos decir, discreta o escondida de la vida de San José y de la Sagrada Familia, solamente resaltamos un evento, lo que nos narra San Lucas en el capítulo 2, versículos 42 al 51, lo que conocemos como el niño perdido y encontrado en el templo. En esta situación siempre debemos de entender la responsabilidad que San José siempre experimentó al cuidar y atender al niño, y entendemos como todo padre de familia que experimenta la pérdida de un hijo, la angustia que le sobreviene a este, y obviamente entendemos el alivio que todo padre de familia siente cuando encuentra a su propio hijo. Finalmente encontramos el momento de su muerte. Ciertamente en los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, no encontramos referencias a la muerte de San José. Aquí es donde ya intuimos en base a una tradición basados únicamente en los evangelios. Como en la vida pública ya no se menciona a San José, sino solamente a su Santísima Madre, entendemos que San José murió en una edad relativamente joven, antes de que Jesús iniciara su vida pública. Y sobre todo encontramos que la muerte de San José ocurre en medio de los brazos de su Santísima Esposa, la Santísima Virgen María, y de su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De ahí que la tradición de la Iglesia encomienda a todos sus fieles a San José para pedir el don de una buena muerte, de una muerte en gracia de Dios, de una muerte en los brazos de María y de Jesús. Así, queridos hermanos, culminamos este primer capítulo de su semana bíblica dedicado al Señor San José, y los encomendamos a todos ustedes bajo su protección y su guía. Los esperamos el día de mañana para una nueva reflexión a lo largo de toda esta semana dedicada a San José en su semana bíblica. Les agradecemos su atención y les ofrecemos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.